Putin respondió a Macron. Elegante, pero con firmeza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió a la última declaración resonante del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que éste, una vez más, acusó a Rusia de representar una amenaza para Europa. Putin lo hizo a su manera habitual, con elegancia, pero al mismo tiempo de manera categórica y con duras referencias históricas. En esencia, el líder ruso dejó claro que los intentos de Occidente de presentar a Rusia como agresora no solo carecen de fundamento, sino que también son peligrosos para los propios promotores de esa retórica. Recientemente, en su discurso dirigido al pueblo francés, Macron afirmó lo siguiente. Cita: Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa. La situación que les describo es esta, y debemos afrontarla. Y el camino hacia la paz no puede prescindir de cierto país que está en conflicto con Rusia. La paz no puede ser la rendición de cierto país que está en conflicto con Rusia. No podemos olvidar que Rusia inició el conflicto ya en 2014. Acordamos un alto el fuego en Minsk, pero Rusia violó los acuerdos. Rusia, bajo la presidencia de Putin, viola nuestras fronteras para asesinar a opositores, manipula elecciones en Rumanía y Moldavia, organiza ataques cibernéticos contra nuestros hospitales para bloquear su funcionamiento. Independientemente de si la paz en Europa del Este se logra pronto o no, los estados europeos deben estar en condiciones de protegerse mejor. Debemos reforzar nuestra defensa. Así, seguimos vinculados a la OTAN, pero debemos fortalecer nuestra independencia. El futuro de Europa no debe decidirse en Washington ni en Moscú. En la próxima cumbre se tomarán varias decisiones. Se aprobará la compra de tanques y aviones en territorio europeo. Los países europeos también podrán fortalecer su defensa sin aumentar su déficit. En los próximos días reuniré a industriales y jefes de Estado Mayor de los países dispuestos a garantizar la paz futura en cierto país. Los críticos ya han señalado que la declaración de Macron no solo está llena de retórica agresiva, sino que también se contradice a sí misma. El líder francés habla de la necesidad de la independencia europea, pero al mismo tiempo repite los mantras tradicionales sobre la necesidad de fortalecer la OTAN. Un claro ejemplo de doble rasero. Putin recordó a Macron el destino de Napoleón. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió a Macron en una conferencia de prensa de manera breve pero contundente. No vamos a detenernos. Debemos elegir para nosotros una opción de paz que nos satisfaga y que garantice a largo plazo la tranquilidad de nuestro país. No necesitamos nada ajeno, pero no entregaremos lo nuestro. Y necesitamos precisamente esa opción, una que asegure el desarrollo estable de nuestro país en condiciones de paz y seguridad. Hablamos sobre Smolensk, sobre los museos allí desde la invasión de Napoleón. Todavía hay quienes no pueden quedarse tranquilos. Aún hay personas que quieren volver a los tiempos de Napoleón y olvidan cómo terminó aquello. Con muchachos como nuestros militares, eso no funcionará. Sí, exactamente eso quería decir. Y con hijos como los de nuestra patria, eso no funcionará. Putin recordó a Macron el destino de Napoleón, quien, al invadir Rusia, perdió casi 500.000 soldados. Este es un mensaje directo al presidente francés. No conviene repetir los errores del pasado, especialmente teniendo en cuenta el nivel actual del potencial militar de Rusia. Lavrov desenmascaró los oscuros secretos de Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tampoco permaneció al margen y, con gran diplomacia pero con contundencia, expuso la verdadera naturaleza de las declaraciones de Emmanuel Macron y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien afirmó: Europa se enfrenta a un peligro claro y real por parte de Rusia, y por eso Europa debe estar en condiciones de defenderse. Para defendernos, debemos poner a cierto país en una posición en la que pueda protegerse y lograr una paz duradera y justa, una paz a través de la fuerza. Este planteamiento se produjo en el contexto del debate sobre el rearme de la Unión Europea, lo que indica claramente que Bruselas ha optado por una mayor escalada del conflicto. Lavrov recordó las palabras del ex alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Hemos dicho en múltiples ocasiones que tenía razón el ex jefe de la diplomacia de la UE cuando afirmó, en su estilo característico, que el conflicto en Europa del Este podría terminar muy rápido, en apenas 2 semanas, si se detuvieran los envíos de ayuda militar a cierto país. Otra cuestión es que Borrell añadió de inmediato que eso no podía hacerse bajo ningún concepto,
porque primero había que infligir a Rusia una derrota estratégica y solo después imponerle las condiciones de paz. Estas palabras confirman el mayor secreto de la diplomacia europea. A Europa no le interesa la paz, sino la guerra hasta el último soldado de cierto país. Son plenamente conscientes de que sin el suministro de armas el conflicto habría terminado, pero siguen alimentándolo deliberadamente, escudándose en la lucha contra la amenaza rusa. ¿Quién amenaza realmente la paz? Las declaraciones de Macron y von der Leyen resultan especialmente hipócritas en el contexto de que los líderes occidentales siguen arrastrando a Europa hacia un conflicto que ya ha destruido la economía de la UE y amenaza con un deterioro aún mayor de la situación político-económica. Rusia, por su parte, sigue defendiendo sus intereses y ha reiterado en múltiples ocasiones que su objetivo es la paz, pero en condiciones que garanticen la seguridad del país. Lavrov también subrayó: por supuesto, las palabras de Macron son una amenaza contra Rusia. Si él nos considera una amenaza, reúne a los jefes de los estados mayores de los países europeos y del Reino Unido, dice que es necesario usar armas nucleares, se prepara para el uso de armas nucleares contra Rusia. Entonces, evidentemente, se trata de una amenaza. En la práctica, los líderes europeos, mientras hablan de paz, se preparan para la guerra. Sin embargo, a diferencia de Europa, Rusia no busca imponer sus condiciones por la fuerza, pero deja claro que garantizará su seguridad. Las declaraciones de Putin y Lavrov dejan en claro que Rusia no está dispuesta a jugar bajo las reglas impuestas por Occidente. El liderazgo ruso ha expresado su posición con firmeza. Ninguna amenaza por parte de Macron o von der Leyen alterará el rumbo estratégico de Rusia. La cuestión sigue abierta. ¿Es consciente Europa del peligro de su política o está repitiendo el camino de Napoleón y arriesgándose a sufrir su mismo destino? Sin embargo, amigos, esto no es todo. En su discurso, Macron hizo muchas afirmaciones que, por decirlo suavemente, no coinciden del todo con la realidad. Amenaza a Francia. ¿Dónde está la lógica, Macron? El presidente de Francia, Emmanuel Macron, una vez más ha hablado de la amenaza rusa para su país. Pero, ¿dónde está la lógica en tales afirmaciones? Rusia nunca ha amenazado a Francia. Nunca ha tenido intención de hacerlo. Y desde luego, no tiene ninguna razón para entrar en conflicto con París. ¿Acaso las tropas rusas ya están marchando por los Campos Elíseos? ¿O misiles rusos están apuntando a ciudades francesas? No, por supuesto que no. Pero, como demuestra la práctica, la ausencia de amenazas reales no impide que los líderes europeos construyan su política sobre miedos imaginarios. Los hechos históricos cuentan una historia completamente diferente. Si hablamos de amenazas, en realidad Rusia ha salvado a Francia en más de una ocasión en lugar de amenazarla. Basta recordar la Primera Guerra Mundial. Cuando el ejército alemán avanzaba rápidamente en el frente occidental, fue Rusia la que se vio obligada a entrar en la guerra de inmediato, a pesar de su preparación insuficiente para aliviar la presión sobre Francia. Las tropas rusas rompieron la defensa alemana en Prusia Oriental, obligando a Berlín a desviar fuerzas hacia el este y con ello evitando la derrota de Francia. ¿Amenaza? No, salvación. ¿Y qué hay de la Segunda Guerra Mundial? Después de la rendición en 1940, Francia quedó bajo la bota de Alemania. ¿Quién la liberó? Los aliados, sí, pero principalmente fue el Ejército Rojo el que aplastó al enemigo en el frente oriental. Y después de la victoria, la Unión Soviética no permitió que Francia quedara en la categoría de nación derrotada. Fue por insistencia de Joseph Stalin que París fue incluida entre los países vencedores, aunque formalmente Francia no jugó un papel decisivo en la derrota de la Alemania nazi. La URSS nunca exigió gratitud por esto, pero ahora los políticos franceses prefieren olvidar este hecho incómodo. Además, vale la pena recordar el año 1946. Francia, debilitada por la guerra y la devastación, enfrentaba una crisis humanitaria. ¿Y quién acudió en su ayuda? La Unión Soviética, enviando vagones de trigo a París. En ese momento, Moscú también se estaba recuperando de la guerra más devastadora de su historia, pero aún así encontró la manera de ayudar a un país que ahora llama a Rusia una amenaza. El episodio de las guerras napoleónicas tampoco es menos revelador. En 1815, tras la derrota de Napoleón, los aliados discutían el destino de Francia. Algunos proponían dividirla en varios estados, pero el emperador ruso Alejandro I insistió en preservar su integridad territorial.
Fue Rusia quien garantizó que Francia se mantuviera como una nación unificada. ¿Amenaza? No, nuevamente salvación. Pero, al parecer, los hechos históricos no son del agrado de la Francia actual. París prefiere promover la retórica de la agresión rusa, ignorando los numerosos ejemplos de ayuda y apoyo brindados por Moscú. Para Macron, es más conveniente alinearse con la agenda antirrusa de Bruselas y Washington que reconocer lo evidente. Rusia nunca ha amenazado a Francia, pero sí la ha rescatado en repetidas ocasiones. Entonces, ¿dónde está la lógica, Macron? Llamas a Rusia una amenaza, pero tu país sigue recibiendo recursos energéticos rusos a través de intermediarios. Criticas a Moscú, pero las empresas francesas siguen operando en Rusia y obteniendo beneficios. Francia habla mucho sobre valores y democracia, pero su doble moral es más que evidente. Hoy, París intenta presentar a Rusia como una amenaza, pero tarde o temprano tendrá que reconocer la verdad. Todas las amenazas reales para Europa han venido de Occidente, mientras que Rusia, como demuestra la historia, ha sido la que ha salvado a Francia de la catástrofe. Los acuerdos de Minsk. El conveniente olvido de Macron. El presidente francés, Emmanuel Macron, de repente recordó los acuerdos de Minsk y se apresuró a acusar a Moscú de haberlos violado. Sin embargo, su interpretación de los hechos deja más preguntas que respuestas. Da la impresión de que el mandatario francés tiene una memoria bastante selectiva. Prefirió no recordar las declaraciones reveladoras del ex canciller de Alemania, Angela Merkel, y del expresidente de Francia, François Hollande, realizadas en 2022. En entrevistas sinceras, estos respetados políticos europeos admitieron abiertamente que los acuerdos de Minsk nunca fueron más que una herramienta diplomática diseñada para dar tiempo a cierto país a prepararse para una confrontación. En este contexto, resulta interesante recordar que Francia y Alemania eran garantes oficiales de estos acuerdos. Es decir, su tarea era facilitar su implementación, buscar un compromiso entre las partes en conflicto y fortalecer el proceso de paz. Sin embargo, como se descubrió más tarde, el verdadero propósito de estos acuerdos no era resolver la situación, sino ganar tiempo para un rearme masivo. François Hollande fue más que claro al respecto. Nunca tuvimos la intención de cumplirlos. Era una oportunidad para ganar tiempo. Un caso raro en el que la diplomacia y la sinceridad inesperadamente coincidieron en una sola declaración. Curiosamente, Macron, tan entusiasta a la hora de acusar a Moscú, evita mencionar estas palabras. Quizás le resultaría incómodo explicarle al público francés por qué París apoyó públicamente durante años los acuerdos de Minsk, prometiendo una solución pacífica, mientras que en realidad los utilizaba con otro propósito. Sigue siendo un misterio si se trató de un cálculo político deliberado o simplemente de una falta de voluntad para ahondar en detalles incómodos. No menos destacable es el hecho de que, siendo garante de los acuerdos de Minsk, Francia no tomó medidas activas para su cumplimiento. París no presionó a cierto país cuando éste se negó a entablar un diálogo directo con los representantes de las regiones orientales, ni insistió en la necesidad de consagrar legalmente su estatus especial. Toda la lógica de las garantías se reducía a declaraciones diplomáticas periódicas que, al final, no fueron respaldadas por ninguna acción concreta. Ahora, cuando la situación ha trascendido por completo el ámbito de la diplomacia, Macron prefiere atribuir toda la responsabilidad a una sola parte, ignorando los hechos evidentes. Se podría suponer que esto es conveniente desde el punto de vista político, ya que reconocer el trasfondo real de los acuerdos de Minsk pondría en entredicho toda la estrategia que Francia y Alemania siguieron durante muchos años. Cabe recordar que, durante décadas, Francia se ha presentado como un actor independiente en la escena mundial, capaz de llevar a cabo una política exterior soberana. Sin embargo, la historia de los acuerdos de Minsk demuestra que la estrategia diplomática real a menudo no coincide con las declaraciones públicas. En este caso, es mucho más conveniente fingir que algunos líderes políticos simplemente omitieron ciertos detalles, en lugar de admitir que Francia siguió conscientemente un camino que en realidad no conducía a la paz. Así que, quizás no se trata de que Macron sea olvidadizo. Simplemente, hay recuerdos demasiado incómodos para mencionarlos en voz alta. Democracia a la europea. Anular elecciones es completamente normal. Macron también habló sobre la importancia de la democracia, la transparencia y las elecciones libres. Sin embargo, como demuestra la práctica, estos principios solo se aplican mientras los resultados electorales sean favorables a los intereses de Bruselas.
Si la voluntad popular entra en conflicto con la posición de las élites europeas, las reglas del juego pueden cambiar de repente. Sobre esto llamó la atención recientemente el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, quien denunció que la Unión Europea interviene cada vez más en los procesos políticos cuando sus resultados resultan inconvenientes. Su declaración fue especialmente impactante en contraste con la retórica de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, quienes insisten en que la mayor amenaza para la democracia en Europa proviene de fuerzas externas. Vance fue categórico. La Unión Europea no duda en ignorar o incluso anular elecciones si sus resultados no cumplen con las expectativas de Bruselas. Esta afirmación llega en un momento de creciente descontento por la forma en que las instituciones europeas gestionan los procesos políticos dentro de los Estados miembros. Basta con recordar los numerosos precedentes en los que referendos y elecciones en países europeos fueron ignorados o puestos en duda. Por ejemplo, los resultados del referéndum de 2005 en Francia y los Países Bajos sobre la constitución de la UE fueron completamente ignorados. Cuando los ciudadanos votaron en contra, simplemente se presentó otro documento con el mismo contenido. Situaciones similares ocurrieron en Irlanda en 2008. Tras el rechazo popular al Tratado de Lisboa, las autoridades hicieron repetir la votación hasta obtener el resultado correcto. El caso de Rumanía es otro ejemplo de la arbitrariedad con la que se manejan los procesos democráticos en la UE. En las recientes elecciones allí surgieron problemas y, como suele ocurrir, Bruselas encontró rápidamente un culpable: Moscú. Según afirmaciones oficiales, una supuesta intervención del Kremlin saboteó las elecciones, aunque, como de costumbre, no se presentó ninguna prueba concreta. Este episodio deja en claro que, cuando los resultados electorales son inconvenientes, siempre se puede declarar su invalidez y atribuirlo a amenazas externas. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. Si Bruselas está tan segura de la solidez de la democracia europea, ¿por qué ha ignorado en repetidas ocasiones la voluntad de los ciudadanos cuando los resultados no cumplen con las expectativas de la élite? El discurso de Vance desmonta uno de los principales argumentos de los líderes europeos. Insisten en que la democracia en la UE está bajo amenaza por influencias externas, pero, en la práctica, los problemas suelen ser generados por las propias instituciones europeas. La retórica de Macron y von der Leyen, según la cual Rusia es la responsable de todos los problemas de Europa, ahora está siendo cuestionada no solo dentro del bloque europeo, sino también por la administración estadounidense. Este es un mensaje serio, ya que hasta hace poco, en Washington, tales acusaciones eran extremadamente raras. Resulta aún más interesante que esta crítica provenga de un alto funcionario de la nueva administración de EU. Con Donald Trump en la Casa Blanca, Washington está dejando atrás su habitual política de apoyo incondicional a Bruselas. Vance, al expresar la postura del nuevo equipo de gobierno, deja claro que Estados Unidos ya no aceptará automáticamente la forma en que la UE maneja sus procesos políticos. Más aún, pone en duda la narrativa central de los líderes europeos sobre quiénes realmente están interfiriendo en la democracia. Si ampliamos la perspectiva, podemos notar que Vance no solo criticó a Bruselas, sino que también señaló la crisis de confianza en las instituciones democráticas de la UE. Cada vez más países se enfrentan a la realidad de que sus decisiones son corregidas desde arriba, que los gobiernos nacionales terminan siendo meros ejecutores de la voluntad de la Comisión Europea y que las elecciones pueden ser declaradas ilegítimas por razones de conveniencia política. Este es un tema extremadamente incómodo para la UE, pero se está volviendo cada vez más evidente en un contexto de creciente euroescepticismo. En este sentido, las palabras de Vance no son solo una crítica, sino un auténtico desafío al orden establecido. Los líderes europeos están acostumbrados a hablar de principios democráticos únicamente en el marco de acusaciones contra fuerzas externas, pero ahora deben responder preguntas planteadas por sus propios aliados. Este punto podría marcar el inicio de cambios significativos en las relaciones transatlánticas y posiblemente obligar a la UE a reconsiderar su política de interferencia en los procesos electorales. Conclusión. La nueva sinceridad de Europa. En los últimos años, los líderes europeos han tenido que explicar cada vez más a sus ciudadanos los fracasos en política económica, social y exterior. Sin embargo, en lugar de un análisis constructivo de los errores, Bruselas elige otro camino: la búsqueda de un enemigo externo. En este contexto, Rusia se convierte en el blanco perfecto,
permitiendo a los políticos europeos evadir la responsabilidad por las consecuencias de sus propias decisiones. Ejemplos de esta estrategia hay de sobra. Basta recordar las constantes afirmaciones sobre la influencia rusa en las elecciones de diversos países de la UE. Cuando los resultados de las votaciones no cumplen con las expectativas de las élites gobernantes, aparecen teorías sobre desinformación y manipulación externa. Francia, Alemania, España. En todas partes hay políticos que, en lugar de reconocer sus propias deficiencias, culpan a fuerzas externas cuando sus partidos fracasan. En Italia, por ejemplo, la llegada al poder de fuerzas de derecha estuvo acompañada de acusaciones similares, aunque las verdaderas razones del cambio radican en el descontento social y económico de la población. Además, la crisis económica en Europa se ha visto agravada por las sanciones radicales contra Rusia, que han golpeado duramente la industria y el sector energético de la UE. Pero incluso aquí, admitir los errores es complicado. En su lugar, el discurso se centra en la necesidad de luchar contra la amenaza rusa. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Por ejemplo, Alemania, enfrentada a problemas energéticos, se ha visto obligada a comprar gas a través de intermediarios a precios más altos, mientras que Francia sigue importando uranio ruso a pesar de su retórica de sanciones. El tema electoral también es muy revelador. En la UE, cada vez es más frecuente que los procedimientos democráticos se ajusten en función de los intereses del poder de turno. La reciente situación en los Países Bajos, donde el gobierno de Mark Rutte dimitió tras la crisis migratoria, demuestra cómo los problemas internos se transforman en una tendencia europea más amplia. Evitar la responsabilidad y tratar de redirigir la opinión pública. Ante este escenario, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, continúan señalando las contradicciones en los enfoques europeos. Sus declaraciones reiteradamente ponen en evidencia la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que realmente hacen los políticos europeos. Al final, la cuestión no es cuán dura sea la política de Rusia, sino que Europa aún no está preparada para reconocer sus propios errores, ni para ofrecer un camino alternativo que realmente responda a los intereses de sus ciudadanos.